8:39, entramos inmediatamente al panel de conversación con nuestros invitados presenciales. Las conversaciones siempre salen mejor así. Saludamos en primer lugar a la editora general de nuestro departamento de prensa, Montserrat Rolano. ¿Cómo estás, Monse? Buenos días, bienvenida. Buenos días. Saludamos también al secretario general del Frente Amplio, Andrés Kuble. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias, buenos días. Y al secretario general de la CUT, militante del PC, Eric Campos. Eric, bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación, muchas gracias. Sí, bienvenidos, Eric, Andrés. Bueno, el tema de Venezuela, como toda esta semana, probablemente la próxima también, es predominante, ¿no?, en la agenda de los medios, y nosotros no somos una excepción. Han pasado varias cosas, una situación bien dinámica. Ayer hubo una sesión en la OEA donde participó nuestro canciller de manera telemática. Y no se dio el quórum por parte de algunos países para una declaración que exigía transparencia, ¿no? Eso es parte de lo que ha pasado en las últimas horas. También Luis Almagro, que es un enconado enemigo de Nicolás Maduro hace muchos años, antes de esta elección y probablemente de la anterior también, está haciendo un llamado a acelerar un proceso que lleve al presidente venezolano a tribunales internacionales por violaciones a los derechos humanos. Entre medio hay protestas, han aumentado la cantidad de muertos, y también en nuestro país esto ha tenido repercusiones políticas. Quiero partir con lo primero, ¿no? En el plano internacional, Andrés, lo que ha ido pasando, ¿no? Ayer hablábamos de este grupo Carter, ¿no?, que se fue de Venezuela, emitió un informe muy duro señalando que no estaban las condiciones democráticas, ¿no?, las condiciones para una elección democrática. Y ayer Nicolás Maduro en la noche, entre sus varias alocuciones durante el día, y bien extensas cada una, señaló algo que a mí me llamó la atención. Dijo: el grupo Carter tenía este informe escrito hace un mes. Pero hace una semana el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, recibió en su despacho al grupo Carter, y con palabras bien elogiosas, ¿no? Por lo tanto, es evidente que la versión del presidente Maduro no es efectiva, ¿no? Bueno, entre eso, una de las tantas cosas que podríamos mencionar. No sé qué quieres destacar de lo último que ha ocurrido y tus impresiones al respecto. Yo creo que en las acciones que tome tanto los políticos acá en Chile como internacionalmente, tiene que estar en el centro el pueblo venezolano. Creo que de repente se ocupa el tema para aprovechamientos políticos, para hacer opinología, y parece olvidarse que hay un pueblo que se pronunció democráticamente, que eso es lo que hoy día se van acrecentando las dudas respecto a los resultados, y también se empiezan a escuchar voces, sobre todo más desde la derecha, que empiezan a pedir intervencionismo militar extranjero, lo que creo que sería sumamente grave y terminaría en un sufrimiento terrible para el pueblo venezolano. Por lo que creo que el foco que de buena manera ha tomado el gobierno es usar la cooperación internacional, tratar de buscar a otros líderes internacionales que busquen evitar una escalada de violencia y busquen una salida pacífica al conflicto. Creo que ahí tiene que estar el foco, las acciones, y creo que en ese sentido el gobierno, el canciller han actuado en una línea correcta hasta el momento. Eric. Dígame. No, yo creo que lo primero es... Sí, yo creo que para ser bien claro, al gobierno venezolano se le va acabando el tiempo para de alguna manera demostrar y mostrar las actas que ratifiquen lo que el CNE planteó. Me parece que lo del Centro Carter, que muchos estábamos esperanzados en que saliera esa información, es bien decidor en esa línea. Lo que sí creo yo que también el gobierno, a su vez, el gobierno venezolano tiene que demostrar las versiones de prensa que ha ido señalando. Una de ellas que me parece relevante y que no ha sido considerada, o más bien ha sido caricaturizada, es la del ciberataque que sufrió el sistema venezolano de votaciones, que incluso se ha señalado en versiones de prensa, por supuesto no las oficiales o no las que son mayoritarias acá en Chile, que este ciberataque habría sido desde Macedonia del Norte, que habría impedido la emisión de las actas. Yo diría que todo eso
hay que demostrarlo. El problema del gobierno, la tragedia del gobierno venezolano es que tiene dos presidentes o dos personas que dicen que son presidentes y uno de ellos miente. Y eso es crítico para el sistema democrático venezolano. Y como bien decía nuestro panelista, creo yo que se está haciendo un aprovechamiento político para la discusión interna que es bien complejo, porque es bien funcional para poner manto sobre otras informaciones que habían estado en la agenda, vinculados sobre todo a la derecha, a la UDI, y que en definitiva esto les viene como anillo al dedo para cubrir, ¿no?, ese debate público que se había originado a partir de la semana pasada. Andrés, independientemente de la elección misma, de su legitimidad, de los cuestionamientos, aquí estamos frente a una situación grave en la que, dependiendo de las decisiones que tomen los grandes actores políticos, se puede agravar todavía más, ¿no? Estoy hablando de la muerte de seres humanos, al fin y al cabo, ¿no? Sean cuales sean, pero de muerte de seres humanos, eventualmente de migraciones, en fin. Y detrás de esta discusión que es más formal sobre la elección misma está esta disputa de fuerzas, ¿no? Y que no solamente involucra a los países más directamente involucrados y a la propia sociedad venezolana, sino que también involucra a las grandes potencias con todos los intereses geopolíticos que reporta Venezuela. Y en ese sentido sabemos bien que los actores tienen distintas motivaciones. O sea, el delegado de Perú ayer en la OEA, que fue muy elocuente en proclamar a González, ¿no? Probablemente tiene razones y fundamentos para hacerlo, pero eso tiene consecuencias distintas de tratar de hacerse cargo del problema general y ver cómo se resuelve. ¿Cómo ves eso y cómo ves ahí el rol de gobiernos como el chileno? Porque esto, al fin y al cabo, con todas sus aristas, va más allá de los problemas que pueda haber entre las autoridades venezolanas y las de nuestro país. Sin duda acá hay muchas fuerzas e intereses de por medio, pero creo que también hemos sido capaces, tanto a nivel nacional como internacionalmente, de darnos ciertas reglas que permitan sopesar esos intereses y dar salidas democráticas a los conflictos, y es la democracia esa regla, y por lo tanto creo que la transparencia del resultado de la elección no se desvincula totalmente de esta pugna de fuerzas. Creo que es importante que cuando un pueblo se manifestó democráticamente en la urna, esos resultados puedan ser transparentados, puedan ser validados, porque finalmente lo que hemos dicho es que quienes deben ser presidentes son quienes obtienen la mayor cantidad de votos, y por lo tanto hay que buscar que eso se respete, y para eso es muy importante que tengamos claridad de quién obtuvo la mayor cantidad de votos en esa elección, y a medida que van pasando los días solo se acrecientan las dudas. Entonces creo que ahí el rol de pedir esa transparencia, de exigirla internacionalmente, es muy importante, y también desde el rol del presidente, del gobierno, creo que tender puentes hacia sectores también de izquierda dentro de Latinoamérica, que puedan sumarse a esta exigencia, como ya lo estaba hecho, pero con más fuerza, puede ayudar a destrabar el conflicto, y finalmente que sepamos quién ganó en esas elecciones y que esa elección se respete. Sí, bueno, hubo un primer intento que fue el de ayer en la tarde, que fracasó, ¿no? En el de la OEA, en una declaración que en realidad solamente exigía transparencia, no reconocía al otro presidente. Creo que nadie está en condiciones de hacerlo, ¿no? Porque no sabemos efectivamente qué es lo que ocurrió mientras nos entreguen las actas y no haya información precisa, ¿no? Por lo tanto, es irresponsable, acá lo han hecho algunos parlamentarios, reconocer al otro candidato. Lo que hizo Perú tendrá sus motivaciones, pero por lo menos no es el espíritu de este gobierno, y eso hay que dejarlo claro. Ahora, Eric, el tema de las movilizaciones en Venezuela, de lado y lado, ¿no? Porque son opositoras y también pro gobierno, están complejizando bastante la situación en términos de los derechos humanos, ¿no? Ya ha habido un pronunciamiento de la ONU el día de ayer, que es algo que tampoco podemos pasar por alto. Ayer Nicolás Maduro hablaba que hay personas entrenadas en Chile y en Perú que están generando estas manifestaciones, o por lo menos liderándolas, ¿no? Y me recordó inmediatamente, me imagino que a ustedes les pasó algo parecido, cuando en el estallido social el expresidente Piñera acusó a extranjeros, particularmente venezolanos, de estar infiltrados en las manifestaciones, ¿no? Una retórica muy, muy similar y media belicista
comunista también, ¿no? Apuntando a un intento de golpe de Estado, ¿no? Y es bien complejo esa situación y tiene repercusiones internas, Eric, porque evidentemente cuando se hace alusión a Chile afloran también estos sentimientos medio nacionalistas, ¿no? Y se genera esto de decir, bueno, tú estás con el gobierno, estás con Chile o estás con el gobierno venezolano. Estoy aplicando una lógica bien simplista, ¿no? Pero también eso de alguna manera explica esto que ocurre y esta beligerancia que ha habido con el Partido Comunista, que ha sido, voy a decirlo, ambiguo, ¿no? Porque la declaración de principios de semana se prestaba para interpretaciones, parecía que la hubieran escrito varias personas, ¿no? Que opinan distinto. No cabe duda que la escribieron varias personas. El presidente Lautaro Carmona dijo, bueno, no tengo otra opción que reconocer lo que el resultado de las elecciones. También eso se abre para varias interpretaciones. ¿Cómo lo ves desde el punto de vista interno y de la convivencia también en el oficialismo? Sí, pero voy a contestar eso al final. Lo que pasa es que me parece interesante esto de dónde se ubica el conflicto de Venezuela, porque de alguna manera, como dice los ciúticos hoy día, el framing que nos han propuesto desde el sistema mediático es si Venezuela es o no dictadura. Entonces ya los que dicen que no es dictadura son los buenos, y los que decimos que no es dictadura somos los malos. Pero yo creo que lamentablemente la agenda mediática obvia lo que es principal. No es exclusivo, pero es principal. Y es que estamos en medio de un conflicto geopolítico mundial. Y para hacerlo muy simple, porque yo no soy analista y ya escuchamos a Raúl Sor, es si queremos una Venezuela con la OTAN o una Venezuela con los BRICS. Y ahí hay un debate. Por algo, Brasil ha tomado la posición que ha tomado, México ha tomado la posición que ha tomado. Ese es el clivaje de los grandes poderes del mundo. Absolutamente. Independientemente de la situación puntual. Sí. Y lo que diga Chile en ese contexto es bien intrascendente. Lo digo por el tamaño de nuestra economía, por nuestro rol. Y yo hubiese preferido, y por otro lado, hay bastante hipocresía, porque la OEA, primero, ¿cuántas resoluciones ha sacado la OEA en contra del genocidio israelí? Pero además el rol triste que jugó la OEA en el golpe de Estado recuerdan ustedes hace poco en Bolivia, donde salió a decir que había fraude y después se comprobó que no. O sea, la OEA viene de ridículo en ridículo a nivel internacional, y además está además decir dónde funciona la OEA y a qué interesa y quién financia la OEA, ¿no? A Estados Unidos, que mucha gente, claro, lo sabido por sabido se calla y por callado se olvida. Entonces es bueno recordar esas cosas, ¿no? Y lo segundo es que a mí me parece que desde el punto de vista de las movilizaciones, dos cosas. Yo creo que por analizar la situación venezolana no podemos relativizar la violación de derechos humanos que se puede estar cometiendo en Venezuela. O sea, que se pueden estar cometiendo después porque claro, a nosotros nos llegan algunas imágenes, acá muestran imágenes que yo no sé quién saca a esa señora de la casa. Yo tengo imágenes que se muestran poco en la televisión chilena, pero también de grupos coordinados quemando trenes. Entonces algunos condenan la quema de trenes en Chile y no en Venezuela, ¿no? Entonces yo creo que hay una situación de conflictividad y de violencia generalizada que hace que la situación desde el punto de vista institucional y de la democracia venezolana esté evidentemente frágil. Y ahí la pregunta, y ahora voy a lo que tú me preguntaste, ¿cuál es el rol del gobierno chileno? Y esto lo digo a título personal, para no involucrar a ningún partido ni a ninguna organización como la CUT. Yo creo que así como a Boric hay que quitarle, al presidente Maduro hay que quitarle el micrófono un poco, yo creo que al presidente de Chile hay que quitarle un poquito el Twitter, porque me parece que lo inicial que hizo de señalar que algo así como, no recuerdo la expresión concreta, pero el primer Twitter fue, no solo muestra el acta, primero dijo que era increíble o que nos hacía creíble. Difícil de creer. Y habló del régimen. Y habló de un régimen. Sí, yo preferiría de hecho hay una columna de Pablo Stefanoni que publicó que se titula Difícil de creer, citando a Boric. Sí, claro, entonces yo en el diario El País creo que fue, ¿no? Sí. Yo creo que a Maduro hay que quitarle el micrófono y al presidente hay que quitarle el Twitter a veces, porque me parece que lo que hay que hacer es tener moderación y definir qué rol quiere jugar Chile, y Chile en esta
se puso del lado de Milei y de Estados Unidos, cuando podríamos haber construido una gran alianza con países progresistas como Colombia, México y Brasil, y haber ayudado, porque el problema ahora es qué se hace con Venezuela. Si ya a esta altura, incluso aunque muestre las actas Maduro, el manto de duda está puesto sobre todo el proceso. Y yo creo que se hace poco creíble eso a rato, como se hace poco creíble la página web de Corina Machado y sus actas, que además las actas que publican, según informaciones que las publican tarde, porque al principio solo publicaron datos de manera irresponsable, y muchas de esas actas son de los sitios y de las comunas más adineradas de Caracas. Entonces yo creo que acá hay una estrategia, una suerte de guerra psicológica, mediática, que lo que busca es delegitimar todo el proceso. Y ahí donde se ubica el PC, yo creo que más que una lo que pasa es que quiero ser bien claro. Al Partido Comunista hay una suerte de presión de todo el sistema político chileno, yo diría que algunos buenos intencionados y otros mal intencionados, de que el Partido Comunista declare una dictadura a Maduro. Yo creo que la legitimidad del partido, de un partido de más de 110 años, nosotros no creemos que haya una dictadura. Y lo digo así de claro porque pareciera ser que si no decimos que es dictadura no podemos decir nada más. Y creo que ahí hay una utilización de la UDI sobre todo, y de sectores más de extrema derecha, que incluso han llamado a proscribir al Partido Comunista. O sea, el lenguaje... Que un diputado de la UDI lo dijo en el Congreso. El diputado de la UDI, y yo se lo he escuchado a muchos más, y yo creo, para ser bien franco también, que hay algunos del oficialismo que también están incómodos con el PC, y la pregunta es ¿por qué? ¿Cuál es lo que viene? ¿Qué es lo que viene? Pero cuando tú te preguntas eso en voz alta en este panel... ¿Te lo puedo contestar? Sí, claro. Porque, sí, claro. No, la pelota boteando no es por Venezuela. Esa es la respuesta. Yo creo que primero, absolutamente, no es por Venezuela. Sí. Mira, si no es Venezuela, es Jadwe. Y si no es Jadwe, el modelo, el programa. Y si no es el programa, es porque el Partido Comunista está exigiendo que se cumplan los compromisos en materia social, en materia de reformas profundas. Yo creo que el Partido Comunista juega un rol en el gobierno. Creo que eso lo entiende muy bien el presidente Gabriel Boric. Ha sido muy cuidadoso en eso, sí, hay que decirlo. Pero evidentemente que son muy cómodos. Yo creo que hay sectores que quieren redituar una nueva alianza para lo que viene, donde no está el PC. Ya, vamos a continuar sobre esto porque sobre esta materia el Frente Amplio tiene mucho que decir, mucho. Y justo tenemos a Andrés Kubli aquí, así que qué mejor. Son las 8:57, vamos a ir un breve alto para luego tener tiempo para explayarnos en la materia y continuamos con esta conversación de día jueves. Jueves, ¿no? Jueves. Sí, perdón, jueves. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Soy Fernando Lolas, miembro de número de la Academia Chilena de la Lengua, y quiero invitarlos a escuchar nuestro programa Diálogos del Instituto de Chile todos los días jueves a las 18 horas en Radio Universidad de Chile. Diálogos, un programa para la producción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes. Todos los jueves a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Descubre el fascinante mundo del patrimonio cultural chileno en Chile, su tierra y su gente. Cada domingo, de 11 a 13 horas, te invitamos a explorar la riqueza de nuestro país, diverso y emblemático. Únete a nosotros en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en www.radio.uchile.cl para conocer más sobre nuestra identidad cultural. Chile, su tierra y su gente es un programa creado por el Ballet Folclórico Antumapu de nuestra universidad. Todos los
los sábados a las 21 horas, Alberto Mayol, Omar Sarraz, Patricio López y Antonella Esteves se reúnen para revivir la tradición de una amable conversación entre amigos alrededor de un libro y para discutir sobre literatura y la vida misma. Radio Universidad de Chile te invita a ser parte de esta República de las Letras y compartir la pasión subjetiva y personal de cualquiera que ame los libros. Te esperamos cada sábado a las 21 horas en la República de las Letras, un clásico de Radio Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental. Hola amigas y amigos, soy Raúl Morales Segura, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y deseo invitarles a acompañarnos en nuestro programa Conciencias y Educación cada viernes a las 12 horas en Radio Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales, en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Estás escuchando Radio Universidad de Chile, la emisora insignia de la música chilena, reconocida como radio fundamental por la SCD 2024. Son las 9:02, continuamos en Radio Análisis con Monserrat Rolano aquí, ambos como anfitriones, con don Eric Campos y con Andrés Kuble, y para darle continuidad a lo que veníamos hablando en el primer bloque, ¿no? Hay un columnista de La Plaza, que a propósito de Ciutiquería, esa otra, ¿no? Columnista de La Plaza, que señalaba que el tema sobre Venezuela era un dilema de carácter moral. Fíjense lo que dice, ¿no? Carlos Peña en el Mercurio, ¿sí? Que era un tema de carácter moral. Yo creo que es bueno traer esa pregunta a esta mesa, si las diferencias sobre Venezuela son un problema de carácter moral o no, ¿no? Y luego, en segundo lugar, y a propósito de lo que dice Eric, y creo que tengo una cierta tranquilidad de que en este medio no propiciamos echarle carbón a las cosas, sino analizar. Fue ayer la misma presidenta del PS, Paulina Bodanovich, quien, a propósito de las palabras de Montes y de los silencios de Janet Jara, dijo que ni los ministros, ni los parlamentarios, ni los militantes del PS se podían quedar callados frente a lo que estaba pasando, ¿no? Y por lo tanto instala un punto, o sea, uno si lo interpreta más allá del fondo de lo que dice, el punto de la presidenta del PS es: nosotros no estamos en una posición de bajarle el perfil a lo que está pasando, ¿no? Y le presta el ropero al ministro Montes, ¿no? Y ahí está, ustedes saben, en la tradición política chilena no se da mucho de que los ministros opinen sobre este tipo de cosas. Nos devuelve al inicio de lo que yo decía. Seguramente en el subtexto de la senadora Bodanovich está esta idea de que las diferencias sobre Venezuela son de índole moral, ¿no? Andrés Kuhl, ¿qué decir al respecto? Yo creo que es un problema y un conflicto que tiene diferentes planos. Puede haber una lectura moral de lo que pasa, también hay una lectura geopolítica, como conversábamos, hay una lectura de qué es lo que esperamos que pase, hay una lectura de qué esperamos y qué creemos que debe ser la salida democrática a esto, y bajo como la opinología que se genera, creo que el presidente ha sido claro en que él conduce la posición internacional del gobierno, y creo que es importante que así sea. En ese sentido creo que es importante que se pronuncie, que diga cuál es la posición del gobierno frente a esto, y lo que ha hecho es impulsar la defensa de ciertos principios democráticos en un conflicto que tiene muchos planos, como decíamos, pero creo que es importante que un líder de izquierda a nivel internacional ponga los principios y no solo los intereses de un lado u otro, independiente de esos principios, a qué lado los dejen. Esa discusión tan binaria de estar a un lado o al otro, creo que pierde la profundidad del conflicto, y creo que lo dice el presidente en uno de sus tweets, que
Acá no son intereses, son principios. Y creo que es importante que esa defensa de principios se haga de cara a la ciudadanía chilena que espera, a muchos venezolanos también que viven acá y también a nivel internacional. Y en ese sentido creo que es importante que el presidente siga conduciendo esto, más allá de la opinología que se dé dentro del gabinete. Sí, ahí, antes de darte la palabra, Eric, Andrés, claro, está el plano, podríamos decir, más doctrinario, ¿no? Pero también el plano electoral. Y ahí yo te quiero preguntar si es que tú ves, o si ustedes ven en el mediano plazo algún efecto, porque parece difícil pensar que esto va a afectar a las municipales, ¿no? Que son un tipo de elecciones con características específicas, pero, por ejemplo, de cara a la presidencial, ¿no? O incluso a la elección parlamentaria, donde este tema, tú apoyaste a Venezuela, tú apoyaste a Maduro, va a reflotar seguramente el próximo año. Estamos hablando de un año y un poco más. Y ahí les quiero preguntar cómo lo ven, ¿no? Si es que hay algún cálculo que se está haciendo, porque sabemos que a los medios en general les gusta harto el tema de Venezuela. Entonces es una cuestión que sí o sí va a salir en los próximos meses y podría eventualmente tener algún efecto. ¿Cómo lo ves, Andrés? Yo creo que la situación de Venezuela no da para estar haciendo cálculos electorales, más allá del efecto, ¿no?, que pueda tener, y sabemos que... Es que tiene un efecto práctico en la migración, claro, además. Y también sabemos que comunicacionalmente muchos medios, sobre todo los más cercanos a la derecha, les gusta un poco el enfoque de solamente poner este tema y poner la división en este tema, pero creo que de nuevo la situación no da para el cálculo electoral, y creo que finalmente las cosas terminan cayendo por su propio peso. Yo creo que la gente sabe leer lo que hacen los distintos actores en la política y saben quiénes están por buscar una solución y ponen también en las acciones al pueblo venezolano por delante, y quiénes están haciendo un cálculo pequeño electoral. O sea, yo ahora viendo como la UDI y la derecha está tratando de sacar al pizarrón a Bachelet a propósito de esto, creo que es un poco burdo el aprovechamiento político de la situación, el que realmente no les importa lo que pasa en Venezuela y están simplemente tratando de sacar una ventaja política corta, y creo que eso cae por su propio peso. Creo que incluso los venezolanos que viven en Chile que puedan estar atentos a la discusión se van a dar cuenta que la derecha lo está usando como excusa para un cálculo electoral, para ganar un punto en la opinología. Pero con el tiempo yo creo que se va a ver quiénes efectivamente sí ponen la preocupación por el pueblo venezolano por delante. Sí, y se esté de acuerdo o no, a mí me parece que si hay alguien que ha sido clara sobre Venezuela ha sido Michelle Bachelet. Años, de hecho, habrá que recordar, y vuelvo a insistir, se esté de acuerdo o no, que el primer informe crítico sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela de ONU Derechos Humanos fue cuando lo dirigía Michelle Bachelet, ¿no? Entonces... ella fue personalmente a Venezuela. Así es, y se reunió con todas las autoridades de Estado de ese momento. Eric, respecto a lo que preguntaba Montserrat. Sí, lo primero es que yo creo que siempre es complejo poner el debate en términos morales, sobre todo en la política, ¿no? Yo, o sea, para religión hubiese elegido otro espacio, y sobre todo esto de decir qué es lo bueno y lo malo, evidentemente que acá, claro, porque lo que debiese responder la presidenta del Partido Socialista, a quien respeto mucho, es muy simpática, es que... siempre uno dice eso antes de criticar a alguien, ¿verdad? Pero es que ella es muy simpática, en serio. Pero... No, es muy simpática, es que quiero ser cuidadoso porque es muy simpática. Yo lo que digo es que claro, si quiere poner o sea, el Partido Socialista, que no creo que sea una opinión además, bueno, menos en el Partido Socialista, unánime, que si quiere ponerla en esos términos, lo que tiene que contestarle entonces a la ciudadanía es por qué firmó un acuerdo con el PC. Yo creo que son respuestas que tiene que establecer el propio Partido Socialista, pero evidentemente que esto tiene una clave electoral. O sea, ¿cuál es el partido que tiene más diputados en la región metropolitana? El Partido Comunista. El Partido Comunista. Entonces, evidentemente que hay alguien a quien derrotar. El Partido Comunista es una fuerza electoral viva, vigente, es un partido que les puede gustar o no, de los que tienen más militantes, después ahora del Frente Amplio, que se unió, pero hasta hace poco lo era. Es un partido además que, y me gusta decirlo así, que históricamente en Chile tiene una preponderancia en el sistema político que es histórica, que no somos un partido pequeño, digamos, tenemos una historicidad en el caso chileno muy importante. Entonces yo creo que hay y la derecha en su juego de siempre, este es el relato de poner al Partido Comunista como el espantapájaro, ¿no? El que se acerca ahí
está manchado. Entonces yo creo que acá pero yo también creo que en la centroizquierda pareciera ser que hay gente que está mirando más hacia la idea de pasado el entusiasmo post revuelta popular. Pareciera ser que hay algunos nostálgicos de la concertación que quieren construir una alianza que no vaya desde el centro hasta la izquierda, sino más bien desde el centro y se quede en los espacios más de la socialdemocracia, con reformas que sean moderadas, donde no se toque lo sustancial del modelo económico, donde haya convivencia permanente con la derecha. Yo creo que también está en juego el escenario político que se abre después de las elecciones municipales. Ahora, si uno se va a la historia de Chile, disculpen la lata, pero para ir cerrando el punto, ¿no? El único momento de toda la historia de Chile, luego de la existencia formal del Partido Socialista y del Partido Comunista, y dejando afuera ese extraño paréntesis que transcurrió entre la ley maldita y la elección donde ganó Carlos Ibáñez del Campo, el único momento donde el Partido Socialista y el Partido Comunista no tuvieron una alianza de carácter político electoral fue durante los gobiernos de la Concertación, ¿no? Por lo tanto, probablemente son esas dos adhesiones históricas las que están en juego. No digo que los actores políticos estén todo el día pensando en los libros de historia, pero la historia a veces te hace funcionar con inercias aunque tú no te des cuenta, ¿no? Son dos modelos, ¿no? Los que están en el imaginario, me imagino, subterráneo, ¿no? del llamado socialismo democrático. Sí, pues hubo un proceso también de renovación socialista que también distanció harto las posiciones. Queremos llevarlos a otro tema porque se nos fue julio y no se votó la reforma previsional. Esto podría ser un meme, como los memes de julio. No se votó. Eso es lo ayer, mejor de que se acabe julio. Que se acaben, son espantosos. Sí. Soy anti memes de julio. Sí. Pero bueno, no se votó. Ayer hubo una sesión de la Comisión de Trabajo donde se analizó este informe de la Comisión Técnica que consensuó varios puntos, pero los más importantes no tuvieron acuerdo, como suele ocurrir ya hace hartos años, ¿no? El tema de la famosa solidaridad, reparto, es algo que no hay consenso, incluso en la Comisión Bravo. No se votó porque la oposición, la derecha, tiene mayoría en esa comisión y bueno, se necesita la venia de ese sector para poder votar la idea de legislar. Todavía no estamos entrando al fondo. El gobierno no puede presentar indicaciones. Recordemos que la reforma actualmente es una especie de esqueleto. No puede presentar indicaciones hasta que no se haya votado la idea de legislar, cosa que se ha aplazado desde mayo. Estamos en agosto y eso todavía no ocurre, no sabemos qué va a pasar, pero en el entremedio el gobierno no ha estado de brazos cruzados y aquí el ministro Marcel ha tomado un rol bien preponderante con nuevas propuestas para consensuar con la oposición. Hoy la prensa recoge, son cerca de 45 medidas y se está viendo la posibilidad de aumentar los puntos a capitalización individual, que no sean 3, sino que sean 4, y una especie de préstamo, ¿no? al Estado, que esto tendría un costo fiscal, que lo expuso también el ministro Marcel. La idea original del proyecto Eric Andrés, que se presentó el año 2022, está totalmente desvirtuada, desdibujada. Estamos hablando de una cuestión muy distinta. La división de la industria es algo que la oposición dijo no vamos a transar, y en un contexto además donde las relaciones entre partidos de la oposición como la UDI, por ejemplo, y el gobierno se han ido tensionando cada vez más, ¿no? Había una reunión que iba a solicitar el nuevo presidente Guillermo Ramírez al mandatario, el presidente Boric, y eso ayer fue cancelado, cosa que ocurre siempre cuando asume una nueva directiva de todos los partidos, siempre se reúnen con el presidente, y esto de manera bien, no sé si inédita, ¿no? Pero es raro, se canceló. De hecho, ayer el presidente Boric tuiteó sobre este tema a propósito del comentario de Eric. Y así están las cosas, ¿no? En un escenario bien tensionado, donde el ministro Marcel pareciera que tiene un rol preponderante, incluso por sobre la ministra Jara, y con una propuesta que, la verdad, dista bastante del espíritu original del proyecto. Eric, ¿qué te parece este debate? Bueno, lo primero es que se empieza a agotar el tiempo. ¿Se empieza? Sí, porque... O ya se agotó. Bueno, eso está por definirse, sí, pero lo claro... pero ¿por qué digo esto? Porque en términos concretos, esto puede sonar poco popular, pero el gobierno se acaba en octubre.
¿no? En octubre tienen que renunciar todos los que van a ser candidatos y vamos a empezar un inicio de ciclo y después vamos a poner piloto automático para el 2025. Entonces, lo que ya no se legisla este año no se va a legislar. Y eso es un problema que tiene no solo el gobierno, sino que tiene el sistema político, pero por sobre todo que tienen las personas que votaron por este gobierno y que estaban esperanzadas en que sus pensiones iban a subir. Yo creo que el problema, tenemos una crisis social que no aflora, pero que va a aflorar, que tiene que ver con las personas mayores de este país que no pueden, pues, llaman comité, se juegan la carta siempre el comité técnico. Hagan un comité técnico para demostrarnos cómo una persona puede vivir con 200.000 pesos. No existe, no es posible, la lógica lineal no lo permite. Entonces yo creo que ahí tenemos un problema fundamental. Y lo segundo, yo diría, es que el problema es que este gobierno, por distintas razones, empezó con un relato de grandes reformas y va a terminar con leyes que son bien inocuas para efectos de lo que se buscaba en materia de objetivos. Porque yo no lo sé, no he visto el informe técnico, pero dificulto que esos 2 puntos para reparto vayan a impactar en las reformas actuales, que es lo que buscaba de alguna manera esta reforma. ¿Qué decir de la promesa que ya no se va a cumplir respecto de terminar con la AFP? Y después, claro, uno puede decir, bueno, realismo político, no están los votos, entonces la pregunta es, ¿hasta dónde empujamos una ley que finalmente a lo único que les conviene parecer ser a la derecha y sus intereses de clase, disculpen el concepto del siglo XIX, que lo que buscan es resguardar los intereses de la AFP? Nosotros desde la CUT, y esto sí lo voy a decir como secretario general de la CUT, no vamos a celebrar cualquier reforma, y yo creo que hay un límite, y el límite era el 3 para reparto, que tenía cierto impacto o para solidaridad, para decirlo así mejor, más precisamente, que va a tener, o que tenía, y nos habían demostrado que tiene un impacto en las pensiones actuales. Solo para cerrar el punto y luego vamos a Andrés. Entonces, Eric, tú como dirigente de la CUT dirías que mejor dejar la discusión hasta acá y esperar otro momento. Yo creo que no hay que insistir con una reforma que no va a tener impacto en las personas. Ya. Construir la PGU quizás, o ver alguna vía alternativa, porque el problema sigue. Digamos. El problema sigue, pero yo tengo la impresión que la derecha va a utilizar el debate de la PGU para resguardar las condiciones estructurales del sistema de pensiones en Chile vinculado a la AFP. Andrés, te lo pregunto como un observador con el nivel de subjetividad que tienen todos los observadores que han existido en la historia de la humanidad, ¿no? Subjetivos por definición. Recuerdo haber entrevistado en esta misma radio, incluso antes de este gobierno, en enero del año 2021, al senador Rodrigo Galilea, de Renovación Nacional por el Maule, que estaba en la Comisión de Trabajo. Y él, en esa entrevista, y no me acuerdo, la memoria a veces es frágil, pero creo que fue la primera entrevista que hice después del año nuevo de ese año, el primer día hábil de enero del año 2021, dijo: el presidente Piñera me ha mandatado para llegar a un acuerdo antes del fin del periodo legislativo, ¿no? 31 de enero de 2021. Y aquí estamos, ¿no? Estamos en el 1 de agosto del 2024. Lo que uno ha visto durante este periodo legislativo es que, por distintas razones, la oposición de derecha no ha querido avanzar en un acuerdo, ¿no? Entre ellos tampoco se han puesto de acuerdo. No. Desecharon el 3-3, desecharon el 4-2. En algún momento fue el mismo senador Lagos Weber el que tiró 5-1. Desde el mismo oficialismo le tiraron la caña para que se devolviera. Pero entre medio pasaban otras cosas que no tenían nada que ver con la discusión de pensiones. Si no renuncia Jackson, no discutimos pensiones. Si no se aprueba la ley Nain Retamal, no discutimos pensiones. Y creo que hay por lo menos 2 o 3 más. La memoria a esta altura es muy frágil. El caso Macalle también, ¿eh? Claro. El veto electoral. Sí, el veto electoral. Si no hay veto electoral, no discutimos pensiones. Creo que de mi parte no es una sobreinterpretación decir que parece que la derecha no quiere legislar pensiones, pues. Y claro, el gobierno persiste, ahora propone una fórmula que la voy a explicar bien resumidamente. No es ni 3-3, ni 4-2, ni 5-1, sino que es un 3 a capitalización individual, un 1 a solidaridad y otro 2 que es una cosa media rara porque es como un préstamo transitorio que se devuelve con intereses. Bueno, y ahí está la posición del gobierno, que es seguir insistiendo. Yo pregunto, a la luz de la evidencia acumulada durante todo este periodo legislativo, ¿tú piensas, Andrés, que realmente la oposición quiere llegar a un acuerdo? Porque el senador Coloma, y ahí ya te doy la palabra, dijo ayer: vamos a votar cuando haya un acuerdo.
pero el acuerdo depende de ellos mismos también, ¿no? Entonces, todo parece indicar que la oposición no ha estado disponible para un acuerdo, no está disponible para buscar fórmulas que mejoren las pensiones hoy día, y que es un problema grave. Y es un problema grave y es un problema súper complejo también para el oficialismo y desde el gobierno, porque es muy difícil renunciar a buscar una solución al problema, buscar una solución a que las pensiones hoy día mejoren, porque como decía Eric, ¿quién vive con 200.000 pesos? Entonces el gobierno no puede renunciar a buscar una solución a aquello, pero a la vez, si eso desdibuja a tal punto un proyecto que aprobar un proyecto no va a solucionar el problema, tampoco tiene sentido. Por lo tanto, es una situación muy compleja, y la pregunta es en qué punto se agota, en qué punto uno dice ya efectivamente no hay nada que hacer y la oposición no va a permitir que se mejoren las pensiones de los adultos mayores. Por lo tanto, creo que es muy difícil decir cuál es ese punto de quiebre. Yo creo que el gobierno tiene que seguir buscando esfuerzos para solucionar el problema porque se ha esperado mucho tiempo. Y ahí quiero discrepar algo con Eric. Creo que pasado octubre, en año electoral parlamentario, puede cambiar un poco las cosas, porque los parlamentarios van a la reelección, están con más presión pública de la que tienen normalmente, y por lo tanto quizás esa presión hace que efectivamente abran puertas o ventanas que permitan solucionar este problema, porque si no, si se logra aprobar una ley que no es una solución al problema, vamos a continuar con el problema futuro. No es solo aprobar una ley, sino que es aprobar una ley que creo que tenga un componente importante de solidaridad, porque es ese componente el que va a permitir que las pensiones hoy día mejoren, que los adultos mayores no tengan que recibir pensiones de miseria, que tengan con qué vivir, y también que haga modificaciones importantes a la industria, que no perpetúen también una industria que termina siendo un negocio muy lucrativo para unos pocos a costa de pensiones bajísimas para la gran mayoría de los chilenos. Sí, ahora sí es que el oficialismo, la centroizquierda, le va excelente la elección de octubre. La posición para negociar una reforma previsional es distinta que si es que no le va tan bien, digamos, y eso no tiene nada que ver la elección de alcaldes, concejales, core, pero sabemos que los resultados electorales sí dan un vuelito, que lo hemos visto en las últimas elecciones, ¿no? Y una posición distinta para negociar. Ahora, Eric, volviendo al tema, finalmente esto es como una especie de círculo vicioso, ¿no? Porque se dice, y voy a citar a la ex ministra del Trabajo, que es parte también, o fue parte de la comisión técnica que emitió un informe hace poquito, María José Saldívar, que la entrevistaron a principio de semana acá en la radio. Ella dice, el problema que teníamos antes de la PGU es completamente distinto al que tenemos hoy, y es un poco un argumento recurrente en la oposición, ¿no? Esto de, bueno, ahora tenemos un sistema mixto porque tenemos PGU, tenemos un aporte estatal, lo que tenemos que hacer básicamente es buscar el aporte del empleador, el aporte patronal, y aumentarlo y llevarlo a capitalización individual, ¿no? El tema es que con eso no se soluciona todo el problema, pero además ¿de dónde sacáis la plata? ¿No? Disculpen la expresión, pero no hay... sabemos que para un gasto permanente se requiere una fuente de ingresos permanente del Estado, o sea, no el litio, en fin, porque han salido varias propuestas, y el pacto fiscal tampoco se ha movido mucho, entonces, y no se ve mucha posibilidad de que haya una reforma en ese sentido. Entonces estamos atrapados en una especie de círculo, Eric, donde no se sale, y los argumentos, bueno, terminan siempre al mismo lugar, ¿no? ¿Cómo ves ese tema? Sí, lo que pasa es que es el problema que tiene el debate público en Chile, ¿no? Que en la práctica lo que hay es una construcción de argumentos técnicos para en definitiva defender los intereses políticos y los intereses de las corporaciones y de los por algo hay partidos. Estoy diciendo una obviedad, pero los partidos defienden ideas que responden a intereses de clase, ¿por qué no decirlo? Y yo diría que la derecha, por más que quiera incorporar en su retórica a la clase media, a los emprendedores, lo que evidente históricamente ha hecho en Chile y la hace tan, incluso en eso, tan conservadora, es defender los grandes intereses de los grandes capitales, y ellos saben perfectamente la importancia del sistema FP en una era de un capital chileno, de una clase capitalista chileno que se ha volcado al capital financiero.
Por lo tanto, ellos saben perfectamente cuál es el rol de la AFP en ese engranaje con el que ellos generan riqueza. Y respecto a la PGU, que se ha dicho harto, yo diría que a esta altura es una suerte de un poquito de una fake decir que la PGU es la gran herencia de Piñera, porque lo que hubo fue primero el que le pone el componente solidario a un sistema de pensiones que era exclusivamente individual, es Michelle Bachelet, un pilar solidario, y que después le llaman PGU, y además Bachelet 1. Y en la práctica la PGU se ha ido convirtiendo en una suerte de subsidio al sistema, porque esto yo lo veo en las colillas de pago de varias personas que me las hacen llegar y que cobran PGU. En la práctica lo que están recibiendo las personas que reciben PGU y que cotizaron, muchos de ellos 20 años, son aportes de la AFP de 40, 50 mil pesos, y el resto de la PGU para llegar a 200 mil es un aporte del Estado. Por lo tanto, es incluso insostenible que sigamos fortaleciendo el pilar, el componente privado, cuando quien recurre con más recursos a pagar pensiones es el propio Estado. Entonces, aquí quien se mete por la ventana para efectos del debate previsional son los privados. Entonces yo creo que este debate de la PGU, sumado a esta idea falsa de con mi plata no, yo creo que incluso en un año electoral va a ser muy complejo que avancemos en la perspectiva que el gobierno había señalado al inicio del gobierno, porque la pregunta es, ¿y hasta dónde también va a pagar la centroizquierda y la izquierda el costo de tener cualquier tipo de reforma previsional que va a perpetuar este modelo por 10 años más al menos? Vamos a cerrar el debate previsional en Chile y la responsabilidad política no va a ser de la derecha, va a ser de la centroizquierda y de la izquierda. Yo creo que también en eso hay que pensar. Bueno, es un escenario interesante el que se abre ahora. Yo debo reconocer que a veces me produce un poco de cansancio volver a leer noticias sobre pensiones donde los actores dicen más o menos lo mismo que hace 6 meses, que el año pasado, pero por eso mismo es muy interesante el debate en lo coyuntural vinculado con el mediano y largo plazo. Bueno, en fin, don Andrés Kuble, muchas gracias por haber venido esta mañana. Muchas gracias por la invitación. Eric Campos, misma cosa. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y con Montserrat vamos a ir un breve alto. Yo me quedo con ustedes y por supuesto con más conversaciones en Radio Análisis.